Bien, vamos a estudiar entonces lo que es el filtro pasabandas. El filtro pasabandas pues es netamente también otro circuito electrónico y se caracteriza por ser la mezcla de un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas. Y lo que hace este filtro es dar el paso a señales dentro de dos frecuencias establecidas. Frecuencias inferiores a la menor no van a pasar y frecuencias superiores a la mayor pues no van a pasar, sino que va a pasar únicamente lo que esté dentro de la banda definida. Normalmente es muy utilizado en sistemas de comunicación y audio y para el procesamiento también de señales en los que se necesita aislar ciertos tipos de frecuencias. Eh, Tengo entonces este filtro que es la mezcla exacta de un filtro pasa altas. En la primera malla tenemos un filtro pasa altas que ya habíamos definido antes y en la segunda malla tenemos un filtro pasa bajas. Eh, la evaluación o más bien la medida se va a realizar en la resistencia de la segunda malla para este caso y tiene una evaluación un poco compleja con análisis nodal. No quisiera entrar a profundidad sobre cómo se hace el cálculo nodal porque es que es un poco extenso, sino que más bien voy a demostrar cómo calcular cada uno de sus componentes y hacemos al final la evaluación también. Es un análisis nodal no imposible de hacer, sino que es un poco complejo operativamente y según estas evaluaciones, aquí hay una indeterminación cuando se evalúa el límite en infinito y pues se deja especificado y después se puede evaluar también con componentes reales. Pero bien, quiero entonces empezar para seleccionar los componentes. Voy a trabajar con los mismos componentes que trabajé en mi filtro pasa altas y pasa bajas, ya que tengo aquí directamente pues una mezcla. Es decir, que mi capacitor 1 recibe el dato del filtro pasa altas, pasa baja, sí, pasa altas, que sería el de 0.47 microfaradios o 470 nanofaradios. Y mi capacitor 2 va a ser de 0.1 microfaradios. Bien, tengo que hallar entonces para este caso la resistencia 1 y la resistencia 2. Debido a que mis frecuencias de corte en este caso van a cambiar. No voy a utilizar las mismas frecuencias de corte anteriormente, que eran 400 y 500 y 1000, sino que ahora voy a utilizar una frecuencia de corte 1 para el pasa altas. Voy a usarla de 4000 Hz y una frecuencia de corte 2 para la malla 2, en este caso sería de 500 Hz. Listo. Entonces, para la malla 1 voy a calcular de una vez R1, C1, como lo hacíamos anteriormente era RC, y sabemos que es 1 sobre 2pi por frecuencia de corte, en este caso es 4000 Hz. Eso me va a dar un total de un tau, eso es un producto en función de tiempo que me da 3.978 por 10 a la menos 5 segundos. Ya con esto entonces puedo calcular la resistencia para la primera malla. Entonces tengo que R1 va a ser igual a 3.978 por 10 a la menos 5 sobre el valor de mi primera capacitancia, que es de 470. Voy a ponerlo en nanofaradios por 10 a la menos 9. Esto es segundos, esto es faradios. Y me va a dar entonces una resistencia de 84.638 ohmios. 84.6 ohmios. Entonces yo de aquí tengo que seleccionar un valor comercial. Para efectos prácticos voy a seleccionar un valor de 82 ohmios. Bien, tengo entonces ya mi primera malla
calculada. Para mi segunda malla hago lo mismo, ya que tengo una frecuencia de corte diferente, entonces sería R2 por C2 es 1 sobre 2pi. En este caso la frecuencia de corte es de 500 y voy a tener entonces 3.183 por 10 a la menos 4 segundos. Hago lo mismo, R2 sería entonces 3.183 por 10 a la menos 4 segundos. Mi capacitancia número 2 es 100 nanofaradios. Y me va a dar entonces que debo de tener una resistencia de 3183 ohmios. Entonces, dentro de los valores comerciales selecciono una de 3300. Y ya con esto puedo construir mi filtro pasabandas. Entonces, viendo o pasando más bien todo este análisis nodal que hay, yo puedo evaluar con los componentes que hay. Tengo una función de transferencia. Esta es mi función de transferencia. Y puedo entonces hacer la evaluación ahí. He evaluado cuando S tiende a 0 o cuando S tiende a ser infinito. Entonces, tengo varios valores por acá, R2 por C2, R1 por C1, R2 por C2, R1 por C2. Entonces voy a dejarlos ya especificados para hacer la evaluación. En este caso, R1 por C2 va a ser igual a 82 por el valor de la resistencia por la capacitancia, que C2 es de 470 nanofaradios. Y eso me va a dar 3.854 por 10 a la menos 5. Entonces, R2 por C2 es 3300 ohmios por 470 por 10 a la menos 9. Y eso me da 3.3 por 10 a la menos 4. Bien, R1 por C2. Perdón, aquí no es 470, sino... O lo podemos dejar así, C2. Este sería C1. Este es R1 y este es C1. Bien. Entonces, R1 y C2, 82 ohmios y C2 es 100 nanofaradios. El resultado sí lo tengo bien. Y sería 8.2 por 10 a la menos 6. Bien. Y tengo acá también esta multiplicación, esta suma de estos productos más bien, de estas multiplicaciones, que es, sí, es R1 por C1 más R2 por C2 más R1 por C2, que sería eso. Y esa me da un total de 3.767 por 10 a la menos 4. Estoy haciendo esto para meter ya los resultados totales de esas sumas y estos productos para hacer más fácil la evaluación y no tener que escribir tanto número. También tengo a R1 por R2 por C1 por C2, que sería esto. Y esa me da un total de 1.271 por 10 a la menos 8. Listo. Ya con esos resultados, entonces yo puedo reemplazar en mi función de transferencia y hacer la evaluación.
la voy a hacer por acá. Y voy a hacerla entonces primero para cuando S tiende a ser 0. Entonces, si reemplazo mi función de transferencia, me quedaría 0 por ds. R2 por C2 es 3.3 por 10 a la menos 4 sobre 1 más 0 por, así que R1C1 más R2C2 más R1C2 por 3.767 por 10 a la menos 4 y continúo más 0 cuadrado por R1 R2 C1 C2 1.271 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿cómo me queda esta evaluación? Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces me queda 0 sobre 1 igual a 0. Esto me está indicando de que las frecuencias bajas se van a atenuar. Es decir, que por ese lado está cumpliendo con estos elementos que seleccioné. Ahora, cuando S tiende a infinito, entonces voy a hacer a reemplazar de esta misma manera. Infinito de 3.3 por 10 a la menos 4 sobre 1 más infinito por 3.767 por 10 a la menos 4 más 0 al cuadrado, perdón, infinito cuadrado por 1.271 por 10 a la menos 8. Entonces, todo esto va a dar infinito, esto va a dar infinito, esto va a dar infinito. Y en teoría esto daría infinito sobre 1 más infinito. Tras yo probar esa indeterminación matemática, esto me va a quedar en 0. Al igual forma que me quedó aquí. Cuando la probé, incluso podría también reemplazar esos valores acá y me debe quedar también en 0. Indicando entonces de que las frecuencias altas se van a atenuar. Es decir, que este circuito cumpliría como un pasaltas. En el canal pueden ver el correcto funcionamiento con estos valores. Y por ahora entonces voy a hacer la demostración con la calculadora. Bien, aquí ya lo tengo realizado, pero vamos a refrescar para hacer nuevamente el cálculo. Filtros pasivos RC, un pasabandas. Y mi primera capacitancia dije que va a ser de 0.47 micro. O puedo ponerlo de una vez. 470 nanofaradios. 4 kilohertz. En la primera malla va a ser el mismo software, me está indicando de que esto va a ser un pasa alto, la primera parte. La segunda parte va a ser un pasa bajas 100 nanofaradios con 500 Hz en frecuencia de corte. Y al dar calcular me va a indicar el esquema circuital de cómo debe estar montado el circuito y dónde se va a hacer la evaluación. Y bien, también me entrega pues mi función de transferencia y me entrega pues los valores comerciales que necesito.